Dos ciclistas a 36 millas de distancia comienzan a correr uno hacia el otro al mismo tiempo. Un ciclo son 2 veces tan rápido como el otro. Si se encuentran 2 horas más tarde, ¿cuál es la velocidad en millas por hora de la parte A o S del ciclista más rápido? Para escribir una ecuación a partir de la información, y usar R para representar la velocidad o el ritmo del ciclista más lento. Y luego, la parte B determina la velocidad o la velocidad del ciclista más rápido. Para empezar, debemos recordar que la distancia es igual a la velocidad multiplicada por el tiempo. Sin embargo, en este caso, tendremos dos productos de tarifa a tiempo. Uno para el ciclista más lento y uno para el ciclista más rápido. Y porque los dos ciclistas están corriendo uno hacia el otro, agregaremos los dos productos para ayudar a modelar la situación. Dejemos que la longitud del segmento de línea de la derecha equivale a 36 millas. Y otra vez, porque los dos ciclos viajan uno hacia el otro, uno viaja desde la izquierda a la derecha en esta dirección. El otro viaja desde de derecha a izquierda en esta dirección. La velocidad del más lento el ciclista mide R millas por hora. Vamos a etiquetar esta flecha con la letra R para la velocidad en millas por hora del ciclista más lento. Y porque el ciclista más rápido viaja el doble de rápido, cuanto más rápido es el ciclista viajando a R millas por hora. Y de nuevo, porque son viajando el uno hacia el otro, sumaremos los productos de las tarifas y los tiempos de los dos ciclistas. Volviendo a nuestra ecuación, la distancia es igual a la velocidad multiplicada por el tiempo. La distancia total es de 36 millas, lo que nos da 36 es igual a determinemos la velocidad de tiempo del ciclista más lento, que es viajar o millas por hora durante 2 horas, lo que nos da R multiplicado por 2. Y luego más la tarifa multiplicada un tiempo para el ciclista más rápido, que viaja 2R millas por hora durante 2 horas, lo que nos da 2R por 2. Así que para la parte A, escribamos la ecuación de la siguiente manera: 36 es igual a 2R más 4R. El sistema de tareas no quiere que simplifiquemos más la parte A. Asegúrese de dejar la ecuación en este formulario aquí para la parte B para determinar la velocidad o velocidad del ciclista más rápido. Ahora necesitamos resolver la ecuación para R. Luego determina el valor de 2R. Recuerda, 2R es la tasa o velocidad del ciclista más rápido. Así que, mirando de nuevo nuestra ecuación, primero simplifiquemos el lado derecho. 2R más 4, 6R. Lo que nos da 36 es igual a 6. R resuelve para R. Dividimos ambos lados por 6. Simplificando, tenemos que R es igual a 36 dividido por 6, que es igual a 6. Ahora sabemos que el más lento el ciclista está viajando 6 millas por hora. Pero repito, el ciclista más rápido es viajar 2R millas por hora, que es 2 veces 6, lo que nos da 12 millas por hora. Como una oración completa, el ciclista más rápido es el que viaja 12 millas cada uno. Espero que te haya resultado útil.